Jesús. Io ti amo, Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Pues vamos a continuar aquí en San Juan, Argentina, este 13 de septiembre del año 2025. Esta charla sobre la sanación interior y la familia. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra y les voy a leer de la carta a los Efesios en el capítulo 5 desde el versículo 5 y dice: sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. No sea que ustedes compartan su suerte. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncielas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Examinen pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no se dejen estar, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien, llénense del Espíritu. Intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales, que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. Lo sean así las esposas a sus maridos como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Palabra de Dios. Pues escuchamos siempre mucho sobre la sanación interior, y sobre todo la familia necesita ser sanada, porque nosotros, primero que todo, un matrimonio aporta pues su compromiso humano de fidelidad del uno al otro, la compañía que se deben el uno al otro, el compromiso que se establece con el sacramento de mantenerse siempre unidos. Y sabemos que este es el don de la iglesia, pero también entendemos que vivimos en un mundo muy difícil y un mundo que acecha al hombre, y que tenemos un demonio que nos odia y que quiere dividir, destruir. Y si nosotros no somos astutos, como hablábamos en la charla anterior, pues la serpiente de este mundo nos tumba y destruye los matrimonios por cosas a veces muy aparentemente insignificantes, donde empiezan las confusiones entre parejas. Pero no son insignificantes, porque a veces
parece que todo empezó por una discusión con las cebollas en la cocina, pero resulta que eso tenía raíces mucho más profundas que la cebolla, ¿no? Lo que pasa es que la cebolla fue el detonante. Pero entonces la sanación interior tiene que ver con eso que hablábamos en la charla anterior sobre la conversión del corazón. Hoy es muy común que las parejas no se preparen para el matrimonio debidamente, porque supuestamente vivimos en otra civilización que tiene otras formas de ver las cosas. Entonces, las parejas de novios no son castas, no tienen relaciones prematrimoniales, y de por sí hay una serie de elementos en estas relaciones que destruyen toda posibilidad de que haya un matrimonio sano. Porque, ¿qué sucede? El demonio todo lo tiene anotado, todo. Cuando nosotros rompemos la ley de Dios y rompemos el compromiso con la verdad, con la pureza, en una relación entre dos personas que de repente consideran casarse, entonces si rompen eso y cometen el pecado de la impureza, el demonio se las anota. Y eso aparece después en el matrimonio y se puede convertir en un adulterio, porque es una carga que trae el diablo desde el noviazgo, ¿no? Y claro, esto le parecerá muy exagerado a la gente, pero es que yo estoy hablando de algo espiritual, no de algo humano, sino, como dice San Pablo, nuestra lucha no es entre carne y sangre, o sea, no es entre nosotros, sino con los espíritus que rondan los aires, poderes, potencias de la oscuridad. Y eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros acá, en este día, los que estamos acá, somos personas que entendemos el lenguaje espiritual. No somos simples católicos de misa de domingo nada más, sino que nos hemos entrado un poco más. Por eso estamos acá, ¿no? Porque estamos viendo hacia adentro, mirando más adentro, buscando más profundidad, buscando la mística de la fe, buscando espiritualidad. Y por eso podemos hablar desnudamente la verdad. Y la verdad es que la familia tiene heridas y las heridas son el pecado. El pecado se convierte en herida porque así como nosotros estamos heridos por el amor de Dios, que es una herida santa y buena, que el Señor atravesó nuestro corazón con su amor, dándonos su espíritu, y quedamos sangrando del amor de Dios. Es una herida buena, ¿no? Pero hay heridas malas, que son las heridas que causan el desamor. Tantas ofensas que nos hacemos los unos a los otros, tantos abusos, tanto descuido en la forma que nos tratamos, y todo eso deja muchísimas asperezas, cicatrices, de todo en nosotros. Normalmente la familia lleva una carga, ¿no? A veces hay familias que están muy entrelazadas entre todos los miembros, tienen entrelazados los abuelos, si tienen vivos los tatarabuelos también los tienen entrelazados, y los tíos y los sobrinos y los hermanos, y yo conozco familias que se reúnen hasta 200 personas, ¿no? Que se mantienen muy unidos y todo se ve muy bien. Es muy lindo que pueda haber familia que es así de unida, ¿no? Pero lo que sucede muchas veces es que cuando las familias andan tan unidas en esa forma, si no están velando por una sanación interior, están cargando con una cantidad de cosas de todo lo que ha sucedido entre ellos, y se convierte en una situación humana muy pesada, ¿no? Porque hay situaciones que no se han resuelto, situaciones que no se quieren resolver, situaciones que nunca se hablaron y que están ahí tácitas, escondidas, que solamente se intercambian con las miradas, con las actitudes, con las conductas de los unos con los otros. Hay familias en que hay hermanos que no se hablan hace 30 años o que por una herencia se separaron todos, y quién sabe cuántas cosas hay en la familia que son heridas graves. Pero
Lo que sucede es esto: cuando nosotros observamos que un miembro de la familia que está alejada toda de Dios y un miembro de la familia entra, se renueva y entra en Dios, claro, todo ese resto de la familia que no está con Dios se burla y le hace el bullying a esa persona y lo ridiculizan, y el santico y esto y aquello. Pero nos damos cuenta que cuando hay algún problema en la familia, en alguno de esos que se burlan, al primero que buscan es al santico para pedirle oración, porque es el que está cerca de Dios, es y ya entienden lo que significa, pero siempre lo han sabido. Desde el principio, cuando empezaron a burlarse y todo, sabían que esa persona caminaba con la verdad, que iba por la verdad, solo que no la querían. Y no querían entrar en esa verdad, pero si la necesitan, corren a ella. Entonces, ¿cuál es el llamado de la sanación interior en la familia? El llamado de la sanación interior es la conversión. Porque miren, la psicología moderna hoy nos enseña que nosotros debemos tomar estas etapas, estos procesos, estos pasos, estos talleres, este sistema que hay de todas las nuevas técnicas que se desarrollan en la ciencia de humanidades. Y claro, uno podría decir que muchas de estas cosas sirven, especialmente con personas que son drogadictas, personas que tienen problemas de esa naturaleza. Pero en general, la ciencia moderna tiende a separarse de la verdad, porque tiende a establecer una realidad que tiene que ver con el pecado original. Es que yo puedo hacer todo lo que me proponga hacer, yo puedo alcanzar todo lo que me proponga alcanzar. Todas estas técnicas de control mental, de autosuficiencia, de realización personal, que todo esto al fondo viene del orientalismo. Todo esto viene del hinduismo, budismo, sintoísmo, de todos los ismos de Oriente, porque el hinduismo, por ejemplo, habla de la realización personal, y es que el hombre por sí mismo puede alcanzar todo, ¿sí? Sin necesidad de nadie más. Dios ahí no está, yo lo puedo alcanzar si me propongo, si fijo esa meta, si la visualizo, si ya la doy como obtenida, la alcanzo. Y esto es lo que hoy en día utilizan todas las grandes corporaciones, todas estas empresas utilizan esas técnicas de autosugestión, de control mental. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que va a tratamiento psiquiátrico, a terapias, lo ponen en un proceso, ¿no? Y la gente muy contenta de estar en un proceso, porque no ha dejado el problema, ni el vicio, pero está en un proceso, ¿no? Entonces uno les pregunta, ¿cómo va lo del alcohol? Ahí voy, ¿no? Ya tomo un poco menos, ya no me tomo 3 botellas, me tomo 2, ¿no? No me fumo 100 cigarrillos, sino 23, ¿no? Y así, ya fornico un poco menos, ya robo un poco menos, ya miento un poco menos. Y todo esto es como una mentira que va en un proceso. Pero si nosotros nos vamos al Evangelio, vamos a encontrar algo muy diferente. El Evangelio dice, si este ojo te hace pecar, el Señor nos dice, llévalo a terapia al pobrecito, dale una oportunidad, ponlo en los pasos de esto y en aquello, porque va a cambiar, hay que darle una oportunidad al ojito. ¿Sí? Jesús dice, sácatelo. Si este brazo te hace pecar, llévalo a rehabilitación. Seguro que ese bracito se va a componer si le das una oportunidad. Eso es lo que este mundo de hoy, esta civilización hace. Pero el Señor dice, córtatelo. Y dice, es mejor entrar manco o tuerto al cielo que entrar con el cuerpo entero al infierno. Y lo que quiere decir es que San Juan Bautista dice, el hacha está puesta sobre la raíz. Arrepiéntanse y confiesen sus pecados. Quiere decir que hay que cortarlo de raíz, el mal, el pecado, el vicio, todo lo que no es bueno, hay que cortarlo de raíz. Cortarlo, porque de la misma forma que usted adquirió el vicio,
de esa misma forma lo tiene que dejar. A mí mucha gente me pregunta, ¿cómo hice yo en mi nueva vida cuando regresé del secuestro y comencé a vivir una vida en orden con Dios? Y pues no fue fácil, fue algo duro porque el vicio me llamaba, la cultura en que yo estaba, la sociedad a la que pertenecía, todas mis costumbres, mi conducta, me tocó comenzar a cortarla, pero la respuesta es, ¿cómo dejó el vicio? Dejándolo, es la única respuesta, lo dejé. ¿Cómo dejó de fumar? Dejé de fumar. ¿Cómo dejó de tomar? Dejé de tomar. ¿Cómo dejé de fornicar? Dejé de fornicar. Y todo así, ¿no? Porque no hay otra respuesta. Usted quiere o no quiere, usted decidió o no decidió. Pero si se pone en proceso y ahí voy, eso no es la verdad. Eso es mentiras. Eso es lo que este mundo hace, que es un mundo de comodidades, un mundo en que no debemos ser muy duros con nosotros mismos, tenemos que ser muy amables. Los niños ya no se pueden corregir porque se traumatizan, no se pueden castigar porque eso es un abuso. Es decir, hemos creado una civilización de gente inútil y débil a nivel humano. Quizás es una civilización muy inteligente, muy capaz y de una capacidad de creatividad increíble. Mire toda la tecnología que tenemos, todos los avances industriales y científicos. Pero ¿quiénes producen todo eso? Una humanidad que no es capaz de dejar de comprar porque se volvió un comprador compulsivo y necesita terapia. Ese mismo que inventa todas esas cosas fabulosas en la tecnología, ese mismo tiene un problema de compras compulsivas. Ese mismo está en terapia porque no puede dejar la pornografía. Está en terapia porque no puede dejar la cocaína o quién sabe qué, pero es el mismo genio que está produciendo toda esta civilización. Pero la parte humana nuestra está desbaratada, está acabada. Miren que hace como 20 años pasaba yo de una ciudad de Canadá que se llama Windsor hacia Detroit por un puente que los une. Y la persona que me organizaba mis misiones en Detroit era un policía de Detroit, de esos de carro blanco y negro, un policía de Metropolis, ¿no? Y él me recogió ahí en la frontera cuando pasé. Y nos fuimos hacia su casa. Pero como era policía, él podía pasar para hacer atajos y llegar rápido a la casa. Se pasaba por vecindarios peligrosísimos, porque Detroit es una ciudad llena de guetos y de cosas. Y en un momento dado que iba con él, tuve un flash así y todo se me volvió como en blanco y negro. Y veía todos los semáforos rotos, colgando, las calles rotas, la gente en la calle matándose, todo, ¿no? Eso fue un segundo, así un instante. Y volví, entonces el policía que ya me conocía me dijo, ¿y qué te pasó? Y yo dije, y le conté. Y me dijo, estás viendo el futuro porque esto se va a volver así, eso no hay camino atrás. Y después, en esa misma misión, en el Santísimo, en una iglesia donde estaba, el Señor me mostró que uno de los flagelos más grandes de los Estados Unidos iban a ser las enfermedades mentales y que iban a haber mucho asesino masivo, ¿no? Por la enfermedad mental. En esos días apenas sí se veían algunos brotes de eso, pero hoy hay todos los días en los Estados Unidos mínimo 2 o 3 asesinatos masivos y ya casi nadie le pone cuidado a eso, ¿no? Como si fuera normal. Se volvió normal, pero dense en cuenta que es una civilización derrumbándose, totalmente colapsando por dentro, por sí misma, y la gente ni se da cuenta que se está derrumbando. Le recuerda a uno el Imperio Romano cuando esos emperadores se degeneraron todos y se la pasaban en orgías todo el día y descuidaron el imperio, y el imperio colapsó en todas partes porque se degeneraron, se dañaron, ¿no? Y perdieron todo el sentido administrativo de ese imperio por el vicio. Y eso está pasando también en esta civilización, porque yo pongo como referencia lo que está pasando en Estados Unidos como una advertencia de que lo que está pasando en Estados Unidos va a pasar en el mundo entero.
Yo me acuerdo en todos los años que yo viví en California, me daba cuenta que sacaban una nueva ley de tránsito y no pasaban 10 años, la tenían en toda parte. Sacaban una nueva ley de esto, de aquello, no pasaban 5 o 10 años, la tenían en toda parte. Y así era, entonces yo me di cuenta que salían de ahí las cosas muy malas, algunas buenas, pero muchas muy malas. Por ejemplo, los movimientos de esos desfiles homosexuales comenzaron en San Francisco. El hipismo empezó en Sausalito, California. Es decir, la ideología de género, el primer lugar donde brotó fue en San José, California. Y así, todos esos males van apareciendo y se van propagando por el mundo entero. Entonces, la civilización coronada en el total materialismo, obviamente que no es un secreto para nadie, son los Estados Unidos. Eso sí, no hay duda. Yo viví 30 años allá y ahí están mis hijos, mis nietos. O sea que no estoy hablando de cosas que me imagino, sino de cosas que yo sé. Pero ¿a qué me refiero con todo esto? Aquel hombre en esta civilización se ha enfocado en su diosificación, en el yo puedo. Y dense en cuenta el mal que hay acá. En la zarza ardiente, cuando Dios habla con Moisés y le revela su nombre, le dice que su nombre es Yahvé, que quiere decir yo soy, el único que es. Entonces, en una oportunidad que estaba yo meditando en algunas cosas con el Señor, Él me aclaraba algo muy importante. Me decía, si yo soy el único que es, ¿quién eres tú? Entonces la respuesta es, yo no soy. Para yo ser, Él tiene que ser en mí, porque si no, nunca seré. Pero mire lo que el mundo enseña. El mundo enseña que yo soy. O sea, ¿qué enseña el hinduismo, el budismo y todas estas filosofías humanas de Oriente? Que nosotros somos. Yo doy un ejemplo muy bonito sobre el nombre de Dios actuando en Getsemaní. Llegan a arrestar a Jesús y Jesús pregunta, ¿a quién buscáis? Y dicen, a Jesús el Nazareno. Y él responde, yo soy. ¿Y qué sucede? Se caen todos. ¿Ustedes se acuerdan que eso dice el pasaje? Y la gente no se pregunta, ¿por qué se cayeron? Si Jesús solo dijo, yo soy. No dijo sino eso. Y se cayeron. Entonces, ¿no les parece muy extraño? Pues claro, porque es el nombre de Dios y Dios habló. Jesús es Dios. Y cuando dijo yo soy, habló Dios. Dio su nombre y cayeron todos. Entonces, es un ejemplo de lo que estoy hablando. No hay sino un solo yo soy. Por eso, si tenemos eso claro, ahí comienza la sanación de la familia. Ahí comienza la sanación del corazón. Cuando usted puede liberarse de ese yo soy y empieza a ser nosotros somos en la familia. Nosotros somos una familia en Dios. No yo. Yo porque soy el padre, porque traigo esto. Yo porque soy la madre, porque hago esto y aquello. Yo porque soy el hijo mayor y no sé cuántas. Yo porque no... Y cada uno tiene un yo. Pero la realidad es que ninguno es. Porque si no tenemos a Dios en la familia, no somos nada. Entonces, el nombre de la familia es el nombre de Dios. Y la única realidad de la familia es Dios en la familia. De lo contrario, la familia no es. Y se desbarata y no vale nada. Y nadie la puede ayudar. Porque está dividida, está completamente despedazada. Porque no tiene a Dios en el centro. Entonces, es lo que debemos hacer. La misión nuestra en este mundo es llevarle a Dios a la humanidad. Yo siempre digo, mire, si un alma del purgatorio apareciera acá y tuviera dos cosas para decirnos, yo les aseguro que dirían, santifiquen sus vidas y llévenle a Dios a todo el que cruza su camino. Eso es lo que diría un alma del purgatorio. Eso es lo que no hicieron, por eso están en el purgatorio. Saben que no se santificaron, por lo tanto no pudieron entrar al cielo. ¿Cómo se santifica uno? Siendo bueno en todo. Ahora, ¿es posible ser bueno en todo? Pues hay días malos, hay días en que uno no lo logra. Pero Jesús nos conoce tan bien que nos dejó el sacramento de la confesión. Porque sabe que no todos los días los vamos a ganar.
hay días que los perdemos, pero todos los días, si nosotros nos levantamos a ser buenos, pues vamos a lograr ganarnos muchos días. Y en la economía del alma, al final, seguro que podemos tener mucha ventaja. Y las cosas que no logramos, el Señor mira el corazón. Si yo tenía la verdadera, sincera intención de lograrlo, pero no lo logré, para el Señor sí lo logré. Porque lo que le importa a Él es, ¿usted quería lograrlo? ¿Usted tenía la intención de lograrlo, pero no lo alcanzó? Ya se lo doy y Él nos completa. Esa es la misericordia de Dios. Es que el ejemplo que yo doy es un padre bueno, justo, cuando ve un hijo estudiando, trasnochándose, haciendo el esfuerzo más increíble para pasar un grado, y de repente se va a pasar ese grado y lo pierde. Y regresa a casa todo frustrado, y el padre le dice, no, para mí tú lo pasaste, porque yo te vi dar todo lo que pudiste, hiciste todo lo que pudiste, ese grado para mí no lo perdiste. Ahora vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para recuperar esto, pero para mí tú lo pasaste. Y ese es Jesús al final de esta vida. El Señor sabe todo lo que hemos hecho para alcanzar lo que debemos alcanzar. Y sabe que muchas veces no pudimos, muchas veces perdimos, muchas veces fracasamos, pero lo que importa es el corazón, el corazón. Ustedes se dan cuenta cuando uno tiene amigos o sociedades o matrimonios de alguna persona que está fallando en todo, que se volvió alcohólica, que se volvió drogadicta o ladrón o quién sabe, y esa persona sigue en ese vicio, y cada que cae en ese vicio promete al otro día nunca volverlo a hacer, pero nadie les cree porque saben que la intención de corazón no está limpia. Se sabe que no lo va a hacer, que lo va a volver a hacer, que no ha cambiado, que el corazón no es sincero. Y todo eso lo sabemos porque es muy fácil de ver. Ahora imagínense si Dios no lo va a ver, no va a ver nuestro corazón. Él sabe la intención del hombre, la conoce. Por eso es tan importante que nosotros pensemos en que el camino con Dios a levantarnos a ser buenos, ese es nuestro camino. Y es una batalla, pero a vida y muerte, porque todos los días es nuestra conversión, todos los días. Mucha gente me pregunta, ¿cuándo fue que usted se convirtió? Yo digo, no, ¿cuándo fue que comencé a convertirme? Porque es que eso va hasta la tumba, todos los días. Y como decía antes, hay días malos, hay días que uno no la hace, hay días que cometemos los errores más horribles contra el amor, que no tenemos paciencia, ni compasión, ni tolerancia, abusamos de los demás, faltamos al respeto, a veces calumniamos por conveniencia, por comodidad, por oportunidad, a veces hacemos cosas malas, ¿no? Y teniendo un corazón bueno, sin ser malos, pero haciendo cosas malas. Como dice San Pablo, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, porque en mí hay una mancha que me inclina al mal, que no soy yo, pero está en mí. Y eso tenemos que reconocerlo, porque todos nosotros vivimos esta naturaleza caída y no podemos negarla. Es como quitarle las rayas al tigre. No se puede. Estamos manchados. Y precisamente teniendo en cuenta que estamos manchados, con más razón debemos tener caridad los unos con los otros, porque no podemos juzgarnos. Porque sabemos que en cada uno de nosotros hay un potencial increíble de hacer el bien y santificarnos, o de hacer terribles males en cualquier momento, en todos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos juzgar a otro? No podemos, porque uno no sabe en qué momento va a fallar, y además uno sabe que tiene el potencial para fallar. Y esto es importante tenerlo claro en lo que se respecta a la sanación interior. Porque miren, en una oportunidad yo supe de una mujer alemana que estaba huyendo de los nazis hacia Holanda, y la sorprendieron los nazis en la frontera y la metieron en una cabina ahí en la frontera, y la violaron como 150 soldados, como por 3 días. Y luego que la consideraron como muerta, la tiraron al otro lado, a Holanda, pero se salvó. Entonces,
ella es católica. Después, con los años, comenzó a compartir su testimonio y lo dio hasta que tenía 97 años. Murió en Austria y era una mujer. Usted no se puede imaginar la belleza de esta señora. Y ella enseñaba que Jesús le había devuelto su virginidad, así decía, después de todo lo que le pasó. Y tenía un rostro que parecía de ángel, ¿no? Y estaba totalmente sana. Y decía, eso de las heridas, eso es una excusa. Dice, nosotros cuando perdonamos y amamos y somos de Dios, estamos sanos, porque Cristo todo lo hace nuevo. ¿Sí? Eso de estar todo herido y todo atormentado y todo golpeado, es una excusa para no cambiar. Es una excusa para no perdonar. Es una excusa para no amar. Y mucha gente dice, ay, pobrecita, es que ella actúa así porque está muy herida. Entonces le excusan todas las locuras que hace porque está muy herida. Sí, no es verdad. Eso no es verdad. Ninguno de nosotros tenemos excusas para eso. Obviamente que yo he vivido la situación de mi secuestro, que estuve 6 meses secuestrado, me torturaron psicológica, espiritualmente y físicamente, y me robaron todo y me dejaron en unos problemas tan graves que me costaron años solucionarlos, atormentaron toda mi familia, todo esto. Eso hubiera podido ser huellas y cicatrices que hubiera cargado el resto de mi vida, ¿no? Acordándome todos los días del que me torturó, el que me chuzó, el que me hizo cavar la tumba varias veces, todo esto, ¿no? Pero no. Esto, a medida que yo comencé a viajar con la misión, eso comenzó a sanarse y a desaparecerse, y un día se desapareció del todo. Ya cuando yo cuento esa historia parece que le hubiera sucedido a otra persona, ¿no? Porque no la tengo en una herida, la tengo en mi memoria, la tengo como algo que sucedió, pero no es una herida, ¿no? Entonces, esa sanación interior tiene que ver con la conversión del corazón, es lo que sana las heridas. Es como un esposo adúltero regresa a la casa y la esposa lo perdona. Pero si ese perdón no se sana, la esposa toda la vida le va a sacar en cara ese adulterio. Entonces siempre va a haber una situación que no funciona, porque no fue un perdón real, fue un perdón que fue conveniente, que fue como casi que la lástima es lo que recibe al otro y lo trata con lástima el resto de la vida. Eso no sirve para nada, porque ahí no hay un amor verdadero. El amor tiene que doler, la caridad tiene que doler, uno tiene que atreverse a perdonar, pero de verdad, que no queden huellas, que no queden heridas de nada, porque lo contrario no es verdad, no es verdad. Y ahí es donde uno debe tener la sinceridad, porque estamos hablando de la perfección, claro. Esto que estamos haciendo acá y lo que estamos hablando es cómo ser perfectos. Porque lo contrario que estamos haciendo acá, sería horrible venir acá a hablar de mediocridades, ¿no? Hablar de que, ay, el Señor nos conoce así como somos. Él así como somos nos va a salvar. Eso es lo que hablan los evangélicos y toda esa gente y algunos curitas católicos que son muy famosos y la gente los quiere mucho porque hablan así. Entonces la gente dice, ay, ese cura sí me gusta mucho a mí, porque ese no viene con esas radicalidades. Ese sí no empuja como algunos. Claro, a la gente le conviene escuchar ese discurso de la misericordia, la falsa misericordia. Entonces los que no somos así de misericordiosos, somos crueles, no tenemos misericordia, sino tenemos caridad. Pero eso es mentiras, como les ponía yo el ejemplo del Evangelio con sácate el ojo o córtate el brazo. Entonces, ¿podríamos llamar a Jesús falta de misericordia porque habla así? Pues no, porque es la justicia. Y las cosas son blancas o negras, es sí, sí, no, no, así son las cosas de Dios. Y por eso, si nosotros queremos realmente buscar la perfección, tenemos que ser meticulosos y buscar la perfección siendo perfectos. Eso es lo que es. Miren que en una oportunidad le estaba dando un retiro a jóvenes en Portugal y en una de las descansos de una de las charlas un joven me preguntó, Señor, ¿y por qué Dios es invisible? Entonces yo dije, no le voy a dar la respuesta fácil,
porque hasta el más sofisticado teólogo diría, porque sí, ¿no? Pero yo dije no, le dije, le voy a responder cuando regresemos del descanso. Y me fui al Santísimo y me gasté todo el descanso en el Santísimo, porque le dije al Señor, yo no le voy a responder la fácil, ¿no? Dame una respuesta. Y me quedé. Media hora que era la pausa, nada pasó. Iba saliendo del Santísimo y con una claridad en la puerta me pone el Señor en el corazón. Yo no soy invisible. Yo soy perfectamente visible. Por eso tienes que ser perfecto para que me puedas ver. Yo salí como volando porque me estaban esperando todos los jóvenes allá. Cuando yo llegué, estaban todos ahí. A ver, ¿qué voy a decir yo? Cuando yo les dije eso, hubo un silencio que fue lo más precioso que yo he visto, porque todos estábamos felices de la respuesta, porque era una respuesta perfecta, porque eso es lo que es. Decimos que no vemos a Dios, pues claro, si somos imperfectos y no estamos buscando la perfección, ¿cómo lo vamos a ver? Por eso es que la gratitud es tan hermosa, porque la gratitud ve a Dios. ¿Sí? La gratitud puede ver a Dios. ¿Por qué es tan una persona grata? Porque ve el bien, porque ve lo que recibe, porque da gracias por lo que recibe. Ahí está Dios, ese es Dios. Dios está visible en el amor, Dios está visible en todo lo que me dan a mí, en todo lo que recibo, en el aire que respiro, cuando despierto por la mañana, cuando tengo trabajo, cuando tengo comida, vestido, cuando tengo amigos, gente que me apoya. Ese es Dios en todo, ¿no? Dios también está en la prueba. Cuando me aprieta y me pone a sufrir por cosas que debo aprender para crecer, para cambiar, para reaccionar, para renovarme. Todo eso, ahí está Dios. Y entonces tenemos que tener claro que la sanación interior tiene que ver con la verdadera conversión. Con un hombre, una persona que supera su miseria y se eleva por encima de ella, por encima de este barro, se eleva el espíritu y se agarra de las cosas de Dios, que son ese espíritu que nos libera de todas estas limitaciones humanas. Que yo no soy capaz de amar, claro que sí. Que no soy capaz de perdonar, claro que sí puede. Y todo eso se lo da el espíritu. Humanamente no se puede. Humanamente no se puede ni orar, porque nosotros oramos cuando el Espíritu lo permite en nosotros, el Espíritu de Dios. Por eso la palabra dice, no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu es quien mueve todo. El Espíritu es quien genera la vida. Y por lo tanto, si estamos en el Espíritu de Dios, estamos vivos. Si estamos en el Espíritu humano, que es simplemente la naturaleza caída en que vivimos, estamos en el egoísmo, en la vanidad, en el orgullo, la pretensión, la autosuficiencia, la manipulación en que vivimos, controlando a los demás o buscando la atención de los demás, que es la parte humana. Una persona que es solo humana siempre busca controlar o busca la atención, una de las dos. Y vive entre esos dos. Es el espíritu de la naturaleza, el espíritu humano. Hasta la gente más inteligente, más capaz, más rica, está en esas, buscando controlar a todos o viendo quién lo está atendiendo, a ver la atención de los demás. Buscando la atención, la fama, la popularidad, todo esto, los ratings hoy. Y todo esto es parte de un espíritu natural. Pero tenemos que superar ese espíritu, nos tenemos que elevar por encima de él, porque tenemos que llegar a lo que es Dios, que es la sencillez total, que es la conversión del corazón. Y así no hay heridas, porque ¿de dónde van a haber heridas en un corazón que está en Dios? No hay heridas. Miren que hablan mucho de la sanación intergeneracional, que es algo que nació en el África, de mano de los anglicanos, de los protestantes, y luego a través de los carismáticos de Nigeria se vino a Occidente y contaminaron la Iglesia Católica con esa teología que no es católica, porque miren que cuando nosotros somos bautizados, el catecismo dice, somos exorcizados y liberados de todos nuestros antepasados, no cargamos nada. Cristo nos hace criaturas nuevas. ¿Cómo puede una criatura nueva cargar el bagaje de los antepasados o las maldiciones de los antepasados? No puede.
En el Antiguo Testamento sí, las maldiciones llegaban a 4 generaciones, a no sé cuántas, porque no estaban redimidos. Cristo no había llegado. Y así era la ley, porque era la ley de Moisés, la ley mosaica. Y así es como la gente vivía. Hoy no. Hoy somos nuevas criaturas en Jesucristo. Por eso nadie puede traernos toda esta basura y estas teologías erróneas, porque no heredamos ninguna maldición. Lo que sí heredamos son tendencias. Si usted tiene alcohólicos en la familia, cuídese del alcohol. Si usted tiene drogadictos en su familia, cuídese de las drogas. Pero eso no quiere decir que está maldito, que está atado, que le va a suceder eso de todas maneras, por mucho esfuerzo que haga para no usarlo, lo va a usar. Eso es mentiras, ¿no? Pero la tendencia sí está. Entonces hay que distinguir entre una tendencia y una maldición, o una atadura, o una cadena, porque eso no es verdad. Pero hoy podríamos decir que el catolicismo que nos tocó a nosotros es un catolicismo en el cual vivimos en una civilización tan extremadamente materialista, que está al extremo ya del materialismo, que si nosotros no vivimos nuestro catolicismo en santidad, esta civilización nos va a consumir, no la vamos a hacer, nos va a tumbar. Miren que en una oportunidad yo estaba en el norte de Irlanda, en Belfast, y esto hace 20 años, y había mucha guerra entre los protestantes y los católicos, y en la gente católica a la que yo le predicaba tenía muchos mártires en sus familias, mártires recientes así, y yo estaba muy preocupado porque yo me encontraba mucho protestante en todo el Reino Unido, por donde viajaba en misiones, y pensaba cómo los voy a tratar cuando estoy con un luterano, un anglicano, un presbiteriano, un evangélico. ¿Cómo los trato? Y resulta que el Señor, ya en Dublín, en Irlanda, en el Santísimo, me mostró: los protestantes nunca se convertirán, se desaparecerán, porque como no tienen los sacramentos, este mundo material se los va a consumir, no van a poder resistirlo, y los que son santos y buenos se convierten al catolicismo, ¿no? Pero los demás desaparecen. Eso hace 20 años. Hoy, mire, hace poco estuve en todo ese territorio otra vez, yo voy cada año, y es increíble todas las iglesias protestantes que han cerrado. Ahora son discotecas, hoteles, situación. Los gays son muy aficionados a comprar iglesias porque les gusta el arte religioso, y entonces un desastre. Todas esas iglesias se acabaron, las pocas que hay casi nadie va, y eso es lo que el Señor predijo, y así va a ser. Y cada vez van a haber menos de ellos, ¿no? En Latinoamérica tenemos el fenómeno del evangélico, el pentecostal y todas esas iglesias emocionales. Y fuera de eso, tienen el dinero de los americanos, que fue un plan que hizo Reagan cuando los contras de Nicaragua, que les dio un presupuesto a esas iglesias para venir a dividir la iglesia católica, que la consideraban comunista. Por eso asesinaron a Monseñor Romero, ¿no? Lo asesinaron porque lo consideraban un comunista y la CIA lo mató. Pero entonces lo que tenemos que ver nosotros es que todo esto es parte de un flujo que llevamos, y que el Espíritu de Dios nos está enseñando a ser fieles, a ser íntegros, a no tener miedo, a decir la verdad y a no ensañarnos en nuestros problemas personales para evitar la conversión del corazón. Voy a terminar con una lectura de la palabra para que el Espíritu nos proteja. Y les leo de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, desde el versículo 2. Dice: con ustedes decidí no conocer más que a Jesús, el Mesías, y un Mesías crucificado. Yo mismo me sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y poder, para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es verdad que con los perfectos hablamos de sabiduría,
pero es una sabiduría que no procede de este mundo, ni de sus cabezas, ya que han sido eliminados. Enseñamos el misterio de la sabiduría divina, el plan secreto que estableció Dios desde el principio para llevarnos a la gloria. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Recuerden la Escritura: ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, nadie nos conoce como nuestro Espíritu, porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablamos pues de esto, no con los términos de la sabiduría humana, sino con los que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. Palabra de Dios. Pues más claro no está. Así de que le damos gracias a Dios porque Él es misericordioso, porque nos ama, porque el Espíritu Santo es muy puntual y siempre llega a hablarnos al corazón, que por eso dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y es lo que dice el Señor, y debemos poner cuidado, porque Él nos ama, nos quiere salvar. Es lo único que quiere Dios. Y por eso su única voluntad, ¿cuál es? Nuestra santificación. Amén. Amén.